Vamos a hacer la parte de fisiología cardiovascular. Como todo capítulo muy importante, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Esta primera parte vamos a avanzar lo que es anatomía funcional, lo que es actividad eléctrica del corazón, e intento llegar a lo que es ciclo cardíaco. Vamos a ver si me ayuda. Cualquier concepto que esté dando y no se entienda, por favor, me pregunto. ¿Cómo estudiar el aparato cardiovascular? ¿Cómo estudiar el aparato cardiovascular? Recordar algo que lo vemos, pues yo lo veía en los libros de la enciclopedia de primaria, y tiene mucho valor para mí. El aparato cardiovascular número 1 es un circuito cerrado. Tiene vasos y tiene una bomba. Si es un circuito cerrado, comprenderán que lo que pase en este lugar va a afectar hacia adelante y va a afectar hacia atrás. ¿Cuál es el trabajo del corazón? Es dar la cantidad de sangre por minuto suficiente para cumplir con las necesidades del organismo. Entonces, si es dar la cantidad de sangre suficiente por minuto, ¿cómo se llama ese volumen de sangre que sale en un minuto del corazón? Gasto cardíaco. ¿A qué es igual el gasto cardíaco? A la frecuencia cardíaca que tienen ustedes ahorita, 70 o 80 por minuto, y al volumen sistólico que sale del corazón con cada sístole, con cada latido, con cada ciclo cardíaco. ¿Cuánto es ese volumen promedio? El volumen sistólico de eyección promedio es 70 centímetros cúbicos. Si multiplican 70 por 72, más o menos sale 5 litros. El promedio de gasto cardíaco en condiciones basales en un adulto, entonces es promedio 5 litros. En este momento su corazón cada minuto bombea 5 litros de sangre, ¿correcto? Obviamente si están corriendo pasa 5, 8, 9, 10 litros, etc. Muy bien, volviendo al tema. Del corazón sale sangre, regresa sangre. Luego sale sangre, ¿no? Desde la arteria pulmonar y regresa sangre. Hay dos circuitos, e insisto, remarco, lo que sucede en cualquier punto va a afectar hacia adelante y hacia atrás. Si mueve sangre por un circuito de tubos, comprenderán que lo que sucede en el corazón, en el aparato circulatorio, es cambios de volúmenes y cambio de presiones. Nada más. Ejemplo, ¿qué sucede si a nivel de la aorta yo en este momento me paro encima de la aorta? ¿Cómo pararme encima de la manguera? Hemos probado eso alguna vez en niños. Y entonces vemos pues que hacia atrás se queda la sangre, aumenta la presión y todo se transmite al corazón izquierdo, porque en ese corazón izquierdo, ventrículo izquierdo, nace la arteria aorta. Entonces tenemos volúmenes aumentados, tenemos presiones aumentadas. ¿Quién va a trabajar contra esta obstrucción que hay acá adelante? El corazón izquierdo, en primero. ¿Por qué? Porque de ahí sale la aorta. ¿Qué va a pasar hacia adelante de la obstrucción? ¿Qué dices tú? Disminuye el volumen y por lo tanto disminuye la presión. ¿Correcto? Es lógico. Muy bien. Regresemos a atrás. Entonces tiene que trabajar más el ventrículo izquierdo para poder vencer la obstrucción. Ejemplo típico,
la hipertensión arterial. Yo sé que acá muchos tienen familiares con hipertensión arterial. Si el corazón trabaja, como todo músculo se hipertrofia. Y cuando ya no da más, se hiperplasia. Y cuando ya da más, tira la esponja y viene el problema de la insuficiencia cardíaca. ¿Correcto? Para que el corazón envíe la sangre necesaria hacia adelante, hacia todo el cuerpo, obviamente necesita de una fuerza de contracción. ¿Cómo se llama esa propiedad? Inotropismo, sin H. Inotropismo. O sea, la fuerza de contracción que tiene el corazón. El inotropismo. Y para poder cumplir con el gasto cardíaco necesita una frecuencia cardíaca promedio, ¿no? Adecuada. A eso se llama el cronotropismo. Dos propiedades importantes del corazón. Muy bien. ¿Qué sucedería si el corazón se cansa de trabajar porque es mucha la presión, el obstáculo acá? Entonces va a dar lugar a que la válvula que se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, la válvula, ¿cómo se llama? ¿Recuerdan? La mitral cede. Ya no se cierra. Y si cede, queda un poco abierta. Y eso va a hacer que la sangre del corazón izquierdo, ventrículo, algo pase hacia adelante, pero algo regresa hacia a la parte superior. O sea, va a regresar a la aurícula, de donde vino la sangre. Y entonces comienza el trabajo de la aurícula. Mayor volumen, mayor presión. ¿Correcto? Pero la aurícula es un miocardio delgado, no como el ventrículo que tiene un miocardio, el ventrículo izquierdo es más o menos 1.5 centímetros. Muy bien, entonces esta aurícula trabaja, pero ¿quién le trae la sangre a la aurícula izquierda? ¿Recuerdan ustedes? Las venas pulmonares, son 4, 2 de cada lado. ¿Y hay alguna división entre las venas pulmonares y la aurícula? No hay, libre, desemboca. ¿Correcto? Por lo tanto, lo que sucede en la aurícula se transmite, estas son las 4 venas, a las venas pulmonares. Por lo tanto, en las venas pulmonares va a suceder dos cosas, como siempre. Aumenta el volumen y aumenta la presión. ¿Correcto? Por lo tanto, en ese momento la persona tendrá más sangre en el pulmón, porque se está regresando la sangre. ¿Entendido? Se está regresando la sangre. Como tiene más sangre en el pulmón y tiene más presión a nivel de las venas pulmonares, esto se va a transmitir en algún momento hacia acá, hacia los capilares. Estos son los capilares. Pulmonares, a partir de ahora, si digo capilar pulmonar, es capilar alveolar. ¿Correcto? Y entonces, si aumenta la presión en los capilares, ¿qué va a pasar a nivel de este punto? Ustedes saben que en los capilares existen pues los poros, la fenestración entre los capilares que permite que salgan los nutrientes, los líquidos al tejido. Es la única comunicación. ¿Se acuerdan? La lámina de intracelular, extracelular. Muy bien. Entonces, lo que va a pasar es que en este nivel va a aumentar la presión hidrostática. Presión hidrostática a nivel del capilar. Si aumenta la presión hidrostática a nivel del capilar, va a haber más trasudación, más filtración al intersticio entre el capilar y el alveolo.
Si aumenta el intersticio porque hay más líquido a ese nivel, ¿qué va a pasar con la famosa difusión de los gases? ¿Va a estar igual, va a aumentar o va a disminuir? Disminuye, ¿no es cierto? Porque estoy colocando líquido, sangre, plasma. Entonces aparece un problema en el pulmón. La difusión de gases, tanto entrada de oxígeno como salida de anhídrido carbónico, se altera. ¿Qué se produce en ese momento? A nivel de oxígeno, de niveles de oxígeno, la presión de oxígeno cae. ¿Cómo se llama ese término? En fisiología, hipoxemia. Hipoxemia. ¿Correcto? Y entonces entramos ya, dependiendo del grado de hipoxemia, uno va a entrar en lo que llamamos una insuficiencia respiratoria. Eso por falla del ventrículo aurículo izquierdo debido a algún problema periférico. El problema puede ser aquí, en los vasos sanguíneos, en las arterias. Acá hay una presión contra la que trabaja este corazón izquierdo. Esta presión da una resistencia, ¿no?, para el trabajo del corazón, para que salga la sangre del corazón. ¿Cómo se llama esa resistencia? Que está en todo este circuito mayor. Resistencia vascular, sistémica o periférica. ¿Correcto? Entonces ya van varios conceptos. Resistencia vascular, sistémica o periférica, que va a dar más trabajo al corazón. Me olvidaba que entre la aorta y el ventrículo obviamente están las valvas o las válvulas, la válvula aórtica, ¿correcto? Que también tiene que fallar pues, para que regrese la sangre de la aorta al ventrículo izquierdo. Tiene que fallar también eso, ¿no? Entonces comprenderán, les estoy probando que todo lo que sucede, un problema X en cualquier lugar, se transmite hacia atrás o hacia adelante. Como decía, baja el volumen, baja la presión y tenemos problemas en la irrigación. El ejemplo típico, que baja el volumen, baja la presión, el shock. ¿Qué es shock? Hipoperfusión celular. Ese es el shock. Entonces, cuando baja el volumen y baja la presión, puede bajar tanto que entro en shock. Significa que en ese momento tengo hipoperfusión de todas mis células, de todos los órganos. Y ustedes van a ver en fisiopatología lo que es shock. Hay varios tipos, pero ahí nomás los llevo, ¿correcto? Entonces, hacia adelante va a haber hipoperfusión. ¿Quién se molesta más cuando hay hipoperfusión? El riñón, uno de los tantos órganos. Entonces va menos sangre al riñón, va a haber menos filtración y el riñón comienza a disminuir su función, la filtración glomerular. Solo por darle un ejemplo. Entonces, igualmente, si yo tengo aquí mucha hipertensión que hemos quedado, no solamente va a haber problemas en la difusión de gases, hipoxemia, sino que la hipertensión se va a trasladar a estos azules que son las arterias pulmonares. Entonces va a ocurrir hipertensión de las arterias pulmonares que se va a transmitir al ventrículo derecho. Ya estoy en el otro lado. Y de acuerdo a la hipertensión pulmonar, el ventrículo derecho puede resistir o puede fallar y todo va a regresar hacia las venas cavas y entonces la persona comienza, entre comillas, a hincharse, a tener edemas, a congestionarse. Muchos de ustedes probablemente cuando corren bastante, exagerado, quizás sientan en algún momento que tienen un dolor acá, una pesadez, o en este lado, en este vaso, ¿correcto? ¿Por qué? Porque llega un momento en ese instante de esfuerzo físico que el corazón pues ya se cansa un poco por momentos y se congestiona
del hígado, se congestiona el vaso, ¿no? La cápsula del hígado, del vaso liso, ¿se acuerdan? Se distiende y eso es lo que da dolor. ¿Qué hace uno? Para inconscientemente, rápidamente y para todo, ¿no? Y vuelve uno de nuevo a correr. Lo que indica pues que no estamos bien hechos a veces, ¿no? Si tenemos eso, depende de qué tiempo nos aparece de algún ejercicio. Bueno, entonces tenemos hacia afuera, hacia adelante, hipoperfusión de los órganos. Hacia atrás tenemos hipertensión pulmonar. Como tenemos hipertensión pulmonar, ¿cómo creen que viene la persona? Agitada, falta el aire, dificultad para respirar. A eso se conoce en medicina como disnea. La persona va a tener que respirar más veces de lo normal. ¿Cómo se llama eso en medicina? En fisiología. Taquicardia. Entonces ya entramos a lo que es la fisiología. Como ven, la fisiología no es otra cosa que una serie de procesos, de mecanismos que se dan para permitir una homeostasis, un equilibrio de todos nuestros órganos en el funcionamiento de los aparatos y sistemas, ¿no? Pero llega un momento que si la enfermedad persiste, el problema persiste, ese equilibrio tiene un límite, el mecanismo tiene un límite, y entonces a partir de ese límite hacia adelante aparece ya la enfermedad. Bueno, entonces, conclusión, tenemos una bomba, tenemos un circuito sistémico, periférico, mayor, un circuito menor, y el corazón lo que hace simplemente bombea y todo hacia adelante y todo del derecho al izquierdo, del izquierdo a la periferia y así, hasta que se canse uno y ya pues terminamos en fibrilación ventricular o en la sistólica. Vamos más allá. Muy bien. Hemos hablado de la frecuencia cardíaca, que es el cronotropismo, y hemos hablado de la fuerza de contracción, que se llama inotropismo. Dos propiedades. Para que todo esto funcione, la bomba es la más importante, no es todo, pero es la más importante. Se necesita que esta bomba tenga ciertas características. Es una bomba que trabaja sola, nosotros no intervenimos. Entonces, si trabaja sola y para que haya contracción, ustedes saben que previamente tiene que haber un estímulo eléctrico. Para que haya contracción muscular hay un estímulo eléctrico. Entonces, ¿dónde está ese estímulo eléctrico? Obviamente tiene que estar en la estructura del miocardio auricular ventricular. Y ese sistema eléctrico es el que autogenera potencial de tracción. Que no es otra cosa que un estímulo eléctrico que va a ir por un circuito especial para que en milésima de segundo de diferencia mínimo se contraiga de manera ordenada primero las aurículas, después los ventrículos. Ese sistema que está dentro del miocardio, ¿no? Son células especializadas del miocardio, todas. Y eso se le denomina, ustedes saben, sistema, ¿no?, eléctrico del corazón. Pero es más, es como los cables de luz. Pero tiene una central, este sistema eléctrico del corazón, que se autogenera su potencial de acción, ¿no? Es automático, tiene un automatismo, otra propiedad del corazón. Automatismo. Muy bien, entonces este lugar del sistema eléctrico que autogenera su potencial, y como se autogenera 70 o 80 veces por minuto, es el que comanda la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco. Esta parte del sistema se encuentra acá en esa embocadura de las venas y se nos denomina nodo sinusal. Nodo sinusal. Entonces, gracias a la característica del potencial
del nodo sinusal es que nosotros tenemos un ritmo cardíaco adecuado. Pero cualquier parte del corazón puede, en algún momento, de acuerdo a un estímulo directo, puede responder con un potencial de arritmias. Y entonces aparecen, ¿qué? Las arritmias. Las arritmias cardíacas. ¿No? No todas, un grupo de arritmias cardíacas, porque hay una excitabilidad. Otra propiedad del corazón. Ya van 4 propiedades. Bueno, entonces, conclusión, la bomba tiene que contraerse. Esa es una acción mecánica. Necesita previamente de un aparato eléctrico, potenciales de acción. Y es más, necesita que dentro de este corazón exista un motorcito que se autogenera solo hasta que enferme y se muera. ¿Correcto? Es el nodo sinusal. ¿Cómo vamos a estudiar este potencial eléctrico en relación al corazón? A través del electrocardiograma. Entonces vamos a revisar algunas láminas ahora, son generales, son básicas, a ver cómo sale. Bueno, aquí están algunos objetivos mínimos. Estos son los mínimos, pero no es todo, obviamente. Ustedes tienen que ir al libro, ¿no? Acá no se puede dar todo completo, se motiva. Y la motivación depende de por qué han venido hoy día, ¿no? Doctor. Doctor, disculpe que les... Pasen. Sí, pasen. O sea, sí, doctor, disculpe la verdad. Es cultura, ¿verdad? Ni 8 de la mañana, ni 8 de la mañana. Bueno, a ver, silencio, los que han llegado tarde, por favor. Hay muchas maneras, muchas estrategias para uno aprender las cosas. Antiguamente, en mi época, seguro que ustedes probablemente decían la sangre, las letras con sangre, palmazo, nunca más te olvidar de todo. Entonces, mientras más sinapsis hagan ustedes de todos los tipos en relación a algo que quieren aprender, es obvio pues que van a tener más memoria. Y la memoria reciente pasa bonita a ser memoria pasada, ¿no? Y de allí la recogemos en el momento del examen o todos los días. Entonces simplemente es ejercicio. Es ejercicio. Entonces vean quienes se limitan a sacar la copia y a mirar y escuchar, y quienes ¿no? utilizan los otros tipos de estrategia. Bueno, el corazón entonces hemos referido en forma de cono, pesa un promedio de 300 gramos, ¿no? Está rodeado, ¿no? por fuera por una doble capa de un tejido fibrótico, ¿no? una fibrosis llamada pericardio. Este pericardio tapiza, cubre a todo el corazón, ¿correcto? Y este pericardio, saben ustedes que tiene dos capas, una capa externa, que es la capa parietal, y la capa interna pegada al mismo corazón. Es como la pleura parietal, la pleura visceral. Hay un poco de líquido, sí, 15-30 centímetros, que permite lubricar, ¿no? Estas dos capas que no queden pegadas, ¿no? Y el corazón, este pericardio, vamos a ver al final que tiene algunas funciones. El peligro mayor del pericardio sería que se llene de líquido por alguna enfermedad, y obviamente esta cantidad de líquido va a alterar mecánicamente al miocardio en su dilatación, ¿no? sobre todo, y va a impedir que llegue sangre o que salga sangre. Y a eso se llama pericarditis o taponamiento cardíaco. Les doy algunos datos básicos porque quieren ser ustedes médicos, su cultura debe ir a eso. Hablar de medicina, hablar de enfermedades. Muy bien. Bueno, la base del corazón es antero,
es superior y posterior. No sé que el corazón está medio inclinado. Ustedes lo ven, la base está arriba, pero atrás. Y la punta está adelante y abajo. Entonces, es importante recordar la anatomía. La base mira atrás, está en contacto hacia atrás con el esófago, ¿verdad? Con la aorta. El vértice está en el quinto espacio intercostal izquierdo, promedio, quinto espacio intercostal izquierdo, línea media, clavicular promedio. Cuando se contrae el corazón en la sístole, se entiende, ¿no? El impulso hace que la punta se vaya hacia adelante. Y entonces, si yo tengo un problema cardíaco, voy a sentir o voy a mirar la punta, ¿no?, que golpea la pared anterior. Entonces, da que pensar que puede hacer que tenga algo el paciente. Por ejemplo, la hipertensión arterial hace crecer el corazón, hipertrofia, hiperplasia, y entonces esos pacientes tienen ese choque que se nota, ¿no? Tenemos en el corazón las aurículas, los ventrículos, pero estos jamás normalmente se comunican directamente, ¿no? La última comunicación ocurrió en el momento del nacimiento, a nivel del tabique interauricular. Por mecanismo de presión se cerró la comunicación. Pero mala suerte, uno puede nacer con algún defecto y tenemos problemas ya de enfermedades. Las aurículas ya sabemos que son dos, la derecha, la izquierda. Las aurículas reciben sangre. La izquierda recibe sangre que procede de las venas pulmonares. Y estas venas pulmonares traen la sangre de los. Y la aurícula derecha recibe la sangre sistémica, la que viene de la periferia. Si es de arriba, vena cava superior, si es de abajo, la cava inferior. ¿Correcto? Obviamente el mismo miocardio como tejido tiene que tener de sus arterias, que son las arterias coronarias, y tiene que tener sus venas. Y las venas del miocardio, propiamente dicho, ¿no?, drenan al seno coronario, que se encuentra pues a nivel de estas válvulas de Tevesi, ¿no? Las válvulas de Tevesi, las venas de Tevesi, que poseen el seno coronario en la aurícula derecha, ¿no? Muy bien. En la aurícula izquierda tenemos nosotros, ya he dicho, las venas pulmonares, ¿no? Y el ventrículo izquierdo, obviamente, en la parte final, por donde sale el volumen de eyección. La pregunta es, ¿se acuerdan la lámina anterior? Sale sangre simultánea del ventrículo, mejor dicho, del corazón izquierdo y del corazón derecho. La pregunta es, esa cantidad de sangre que sale por minuto de los dos corazones, obviamente tiene que ser igual. O sea, 5 litros del izquierdo y 5 litros del derecho. Razonemos. ¿Qué pasaría si el corazón izquierdo elimina solo 4 litros y el derecho elimina 5 litros? ¿Qué va a pasar? El derecho, 5 litros. El izquierdo, 4 litros. Se queda la sangre. ¿Dónde se queda? En el ventrículo. Pulmón. ¿No? En ese caso estoy hablando de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿verdad? Porque la sangre se queda detrás del corazón izquierdo. Al revés, ¿qué pasaría si yo tengo 5 litros en el izquierdo que sale y del derecho solamente salen 4? ¿Dónde se queda la sangre? En la periferia. Y entonces la persona comienza a hincharse. Bueno, hincharse dice chino de esquina. ¿Ustedes qué dicen? Edema. Atención. Muy bien. Cuando se llena los dos corazones, las aurículas en la parte final de la diástole se contraen. Y esa contracción de la aurícula, ¿no?, va a contribuir con cerca de un 20% del llenado de la cantidad de sangre que se encuentra en los ventrículos. Eso lo vamos a ver en la parte del ciclo cardíaco. Pero, ¿por qué he colocado esto acá?
porque normalmente existe contracción de las aurículas que contribuyen para dar la parte de volumen final al ventrículo. Pero hay enfermedades y muy frecuentes, ¿no?, en las cuales la aurícula no se contrae, solo tiembla, fibrila. Tiene una arritmia que se llama fibrilación auricular. No sé si han escuchado ustedes, ¿no? No se contrae efectivamente, solo fibrila. Entonces, esas personas que tienen esa arritmia comprenderán que este 20% no le llega. Disminuye el volumen al lado izquierdo y va a contribuir con problemas de enfermedades. Bueno, los ventrículos, ¿qué de importante en los ventrículos? Esto. Son asiento, entre comillas, del nacimiento de los músculos papilares. Después lo veremos en foto. Y los músculos papilares se van a unir con las válvulas correspondientes a través de unas cuerdas tendinosas. ¿Para qué me interesa eso a mí? Bueno, espera. ¿Qué pasa si tiene un problema uno en el miocardio donde nacen esos músculos papilares, ¿no? ¿O qué pasa si yo tengo un infarto donde han nacido los músculos papilares? Comprenderán que el músculo papilar ya no tiene el punto de apoyo. Y por lo tanto, quien va a sufrir son las válvulas. Y van a entrar en un problema valvular de insuficiencia, simplemente porque el músculo papilar pierde su punto de apoyo. ¿Quién es el punto de apoyo del músculo papilar? El miocardio sano. Bueno, y aquí tienen ustedes, miren, miocardio, músculos papilares, cuerdas tendinosas y las válvulas correspondientes. Si yo lesiono acá, entonces el músculo papilar no tiene el apoyo suficiente y esta válvula se va hacia arriba con cada contracción. Falla. Acá van a ver lo siguiente. Este es el corazón izquierdo y este es el... ¿Quién quiere describir esa figura? Rapidito. A ver, ¿usted puede describir esta figura en general? Algo que le llame la atención. El grosor Fuerte. El grosor de las paredes. Grosor, ¿no? Este es 1.5 y este es menos de medio centímetro. Este es izquierdo y este es derecho. Ya hasta ahí el anatomista. Ahora viene la fisiología. ¿Por qué será? Fuerza, palabra. Fuerte. Mayor fuerza. Porque este izquierdo tiene que trabajar contra una mayor presión, que es la presión sistémica, aórtica, 100, 110 milímetros de mercurio. Mientras que este derecho trabaja contra la resistencia de la arteria pulmonar que no llega a 20 milímetros. 20 y el otro tiene que trabajar contra 100. Comprenderán pues que el que trabaja contra 100, ¿no?, está haciendo pesas. ¿Correcto? Entonces, allí la explicación, ¿no?, de la diferencia de grosor, ¿no? Bueno, acá la anatomía, recordar, ¿no?, es básico, ¿no? Empecé refiriendo que esto es un circuito cerrado. Si yo no sé quién está delante, no voy a saber nada de fisiología. Por lo tanto, tengo que saber mi anatomía. Y acá no vienen a estudiar anatomía, sino fisio. Muy bien, entonces, en resumen, tenemos el corazón izquierdo, el corazón derecho, miren el grosor, acá están las válvulas, miren cómo los músculos papilares, cuerdas tendinosas, que sujetan las valvas de la válvula. Las valvas de la válvula. En este caso, obviamente son las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspidea. Será mitral, será tricuspidea. Si yo corto acá, esta valva se va hacia arriba. Entonces en la sístole, cuando tiene que cerrarse esto y toda la fuerza tiene que ir, en este caso a las arterias pulmonares, una parte no se cierra porque esto no sirve y por lo tanto la persona entra en insuficiencia. Muy bien. El resto ya conocen ustedes. La arteria pulmonar trae sangre arterial a la aurícula
lleva sangre venosa al ventrículo y la aurícula recibe de las venas pulmonares en rojo la sangre arterial. Acá es una vista, ¿no?, superior, ¿no?, de las válvulas cuando están cerradas. ¿Cuál es el mecanismo de trabajo de las válvulas? Se abren y se cierran. ¿Qué las abre? ¿Qué se cierra? ¿Quién las cierra? Simplemente gradiente de fuerte de presión. Se cierran porque hay algo de gradiente de presión. Ejemplo, en la diástole, cuando el corazón, la aurícula y los ventrículos están abiertos, se está llenando de sangre, ¿correcto? Las válvulas mitral y tricúspide están abiertas, ¿no?, ¿correcto? Cuando ya se llena el ventrículo e inicia su contracción, inmediatamente la contracción del ventrículo va a ganarle, la presión del ventrículo va a ganar a la presión de la aurícula. Al ganarle a la presión de la aurícula, la válvula inmediatamente se cierra. Así es eso. Entonces, las válvulas se abren y o se cierran en relación a gradientes de presión. Acá hay algunas preguntas para que ustedes investiguen, que es complemento de lo que estamos hablando. Y llegamos a algunas propiedades del corazón que están acá. Vamos a tratar de verlas ahora en la práctica. Y ahí vamos a aumentar ya los conceptos, ¿no? Así que jefe de práctica que tengan para que ustedes... Esto es muy importante. Este es el origen de un buen gasto cardíaco, es el origen de entender las arritmias cardíacas, etc. El origen de los bloqueos, el corazón, ¿no? Y aquí tenemos lo que ustedes ya conocen como el potencial de acción del nodo sinusal. Como ven, la fase 4 no es así, plana, sino que es ascendente. Regrese y es ascendente hasta que le dé la gana a ese nodo sinusal, se enferme y uno muere. ¿Correcto? ¿Y por qué es ascendente y no plana? ¿No? Como la del miocardio que vamos a ver. Sencillamente porque aquí hay células recontra muy súper especializadas que le dan esa característica de automatismo, de autogeneración. Por lo tanto, esta fase, que es la fase inicial, acá está la despolarización, la repolarización, esta fase que es basal no existe, siempre hay actividad eléctrica, siempre hay cambios de voltaje, y a esto se llama el potencial de predespolarización, porque la despolarización empieza acá en el umbral, ¿correcto? La predespolarización, en las cuales interviene en el nodo sinusal calcio y algo de sodio, principalmente calcio. En los otros sistemas de conducción del resto del miocardio es principalmente el sodio, no el calcio. Bueno. ¿Puedo una diapositiva antes? Diga. No entendí muy bien ese cuadro. ¿Cómo? No entendí muy bien ese cuadro. Muy bien. Sabemos nosotros que el potencial de acción lo tienen los tejidos excitantes, nervio y músculo. ¿Correcto? Nadie más. Muy bien. Para que haya un potencial de acción se necesita de un estímulo que altere el voltaje que está dentro de estas células. Al alterar el voltaje, primero altera la permeabilidad de la membrana. Al alterar la permeabilidad de la membrana, comprenderán si esto es la célula, por decir, va a entrar o salir algún electrolito. En este caso, entran electrolitos. En todas las células excitables entra el sodio, pero en una zona muy especial, el nodo sinusal, quien entra es calcio. ¿Correcto? Al entrar sodio y o calcio, en este caso calcio, se va a alterar
va a cambiar el voltaje de la célula. De negativa se hace a positivo. Entonces empieza aquí en un prepotencial. Este sería el potencial de membrana en reposo, menos 60. Empieza el estímulo, que en este caso lo autogenera solo, para llegar a un promedio de menos 40, que es el umbral. Si llega al umbral, miren, o sea, de menos 60 pasa a menos 50, a menos 45, a menos 40. Se va volviendo positivo, ¿correcto? Cuando llega al umbral, que siempre es negativo, menos 40 promedio, inmediatamente todas las canales de sodio, en este caso, se abren. Y por lo tanto, la célula pasa de menos 40, a menos 30, a menos 20, menos 10, 0 y sale positivo. Esta primera fase de acá, de esta raya acá, se llama despolarización. Pero como todo lo que se despolariza tiene que repolarizarse. Entonces viene la bajada. La repolarización, el objetivo es volver al voltaje del potencial de membrana en reposo. Ese es el objetivo de la repolarización. Entonces se va haciendo en este caso de positivo, de más 10, menos más 20, baja, y se va haciendo negativo. Acá ingresa, hay cambios en la cantidad de potasio que va saliendo por canales especiales hasta hacerse negativo y luego volver a la autogeneración, en este caso del nodo sinusal. Pero para que el músculo miocardio trabaje, es necesario pues que tenga sangre como miocardio. Por lo tanto, necesita de las arterias que dan sangre al miocardio como tejido. Ya sabemos que son las arterias coronarias, la rama derecha, con la rama izquierda, la descendente, la marginal. Esta es la circunfleja y esta es la marginal. Y entonces se dividen al corazón, la izquierda principalmente al corazón izquierdo y la derecha al derecho. Sin embargo, pues la anatomía es variable. Entonces, muchos tienen que el lado posterior derecho está también irrigado por la arteria, por la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda. Estas son variantes, ¿correcto? Pero necesito que esta sangre llegue al miocardio para que tenga pues el oxígeno suficiente y pueda contraerse. Muy bien, entonces la circulación coronaria, ¿en qué momento del ciclo cardíaco ocurre principalmente? Por lo pronto ya saben que el ciclo cardíaco es una sístole y una diástole. Una sístole y una diástole hasta que uno se vaya más allá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿en qué momento ocurre la principal carga de flujo a las arterias coronarias para que irrigue el miocardio? Principalmente en la diástole. Ahí cerca del 80%, 85% de la sangre que va al miocardio, como miocardio, ocurre en la diástole, en ese tiempo diastólico. Por lo tanto, en el tiempo sistólico solamente llega un 15, menos del 20%. ¿Qué pasaría si yo, por esas cosas de la vida, los pecados que uno tiene, termina con una arritmia de 200 por minuto? No me traigo. ¿Qué va a pasar con la circulación coronaria? Con la circulación al miocardio. ¿Qué va a pasar? A ver. ¿Por qué disminuye? Porque no está relajado. Porque disminuye el tiempo de diástole. ¿Comprende, hermano? Por eso es que cuando viene un paciente con una arritmia de frecuencia alta, entre otras cosas, lo que hace el médico antes de empezar a dar la medicina que requiera, o darle un poco de carga eléctrica, uno tiene que darle oxígeno al paciente, mejorarle la oxigenación y no dejar que avance mucho porque puede precipitar un infarto. Aún es joven, uno nunca sabe qué tiene detrás, cómo nos han hecho. Entonces, si no, ¿por qué creen que se muere deportista joven? Por arritmias o por problemas de X a nivel de circulación. Entonces,
No se olviden pues que la circulación coronaria es mayor durante la diástasis, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta una taquicardia? Porque disminuye el tiempo diastólico. Así de fácil. Con ese concepto, el día que lleguen a ser médicos, si tienen una arritmia, pónganle más oxígeno a su paciente, aunque sea joven, y actúen rápidamente. Bueno, aquí de lo mismo ya hemos referido esto, ¿no? Y entonces remarcamos con esta lámina por qué la diferencia de grosor del miocardio derecho del izquierdo y cómo la presión arterial va variando en todo el circuito cardiovascular. Vean ustedes, aquí tengo el ventrículo que tiene que trabajar, ¿no?, el izquierdo, ¿no?, contra una presión de 100, 110 que le ofrece la aorta. Y cómo esta presión va disminuyendo hacia niveles de arteriolas, de capilares, miren, baja a menos de 40, 60. A nivel de arteriolas estamos en un promedio de 50, en las venas prácticamente mínimo, y luego regresa al corazón, circulación pulmonar, ¿no?, arterias, capilares, ventrículo derecho. O sea, trabaja contra 20, mientras que este trabaja contra 100, 110. ¿Correcto? ¿Qué importancia tiene esto a nivel de acá? Promedio 50, 60. Que con ese promedio